¿Cómo está, Carlos Magno? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rodolfo. Gracias por la entrevista. Una impresión global sobre lo que le pareció estas 5 horas y un poquito más de mensaje de la presidenta Boluarte. Fue una falta de respeto al país, ¿no? Yo creo que fueron 5 horas larguísimas para tratar cosas que a nadie le han parecido ya importantes, ¿no? Y para no decir lo que sí era importante. Ese es un mensaje a la nación que empieza pintando un país que no existe, ¿no? Pintando un país donde hay estabilidad política, donde se lucha contra el racismo, donde no hay violencia, cuando claramente es todo lo contrario, ¿no? Y un mensaje en el cual además se han repetido muchas cosas del mensaje anterior, ¿no? Casi ha sido un copiar y pegar de muchas promesas que ya se hicieron el año pasado, que se han incumplido y se vuelven a repetir como nuevas promesas, ¿no? Ha sido una opereta, ¿no? Ha habido algunas imágenes de este mensaje que llaman la atención, ¿no? Había un momento en que le estaba hablando un hemiciclo prácticamente vacío, con su canciller de la República durmiéndose, hasta con su hermano durmiéndose. Claramente daba cuenta pues de un mensaje totalmente desconectado de la realidad del país, ¿no? Muy bien. Varias o todas las cosas que usted ha dicho, yo las podría suscribir y creo que mucha gente que nos está viendo por la televisión. Pero si tuviéramos que rescatar algunas cosas, ¿qué podríamos, digamos, relevar? Yo la verdad, en un mensaje tan largo, yo no sé qué es lo que se pueda rescatar, porque yo creo que parte de un problema de fondo, ¿no? Ese es un mensaje a la nación como que fuera el inicio de un gobierno donde se van a hacer muchas cosas, cuando este es un gobierno en realidad de sobrevivencia, ¿no? Es un gobierno, digamos, cuyo poder es mínimo, es un gobierno que prácticamente, a pesar de que faltan 2 años todavía para el cambio de gobierno, ya está en una lógica más casi de salida, o sea, es un gobierno que está siendo sostenido por el Parlamento, solamente por interés del Parlamento y que no tiene ninguna fuerza, o sea, no es un gobierno que tenga la fortaleza que necesita un gobierno que quiere emprender grandes reformas. Para que un gobierno emprenda grandes reformas necesita liderazgo y claramente nuestro actual Poder Ejecutivo no lo tiene. Por lo tanto, lo que ha expuesto es una larguísima lista de lavandería, ¿no? De cifras, de cosas, pero que si las vamos contrastando una a una, la mayoría de ellos son inciertas, no son exactas, son repetitivas, ¿no? Y los grandes problemas, por ejemplo, si vemos la cuestión de la inseguridad ciudadana, lo más importante de su mensaje probablemente ha sido que le quiere cambiar de nombre al ministerio, ¿no? En un contexto en el cual lo que vemos claramente más bien es que en el país la inseguridad ciudadana va a ir aumentando porque en general este régimen controlado desde el Congreso más bien se ha dedicado todos los últimos meses, por ejemplo, a legislar a favor de las organizaciones criminales, a favor de la minería ilegal, a favor de la tala ilegal de madera en la Amazonía, ha flexibilizado una serie de normas penales para combatir el crimen, es decir, una serie de medidas que, muy por el contrario, van a incrementar la violencia y el crimen. Bueno, a propósito de la minería ilegal, ¿qué le sugiere el hecho de que nuestra presidenta esté con una acusación constitucional por las muertes de los que se manifestaban hace tiempo atrás y que al mismo tiempo tengamos en la presidencia del Congreso alguien con varias investigaciones fiscales y que es visto como el líder o el que promueve la minería ilegal? A ver, sobre eso, en realidad se refiere a la elección de la nueva mesa directiva con el señor Eduardo Salguana. Básicamente lo que ha ocurrido con esta elección de la mesa directiva 2024-2025 no es ninguna novedad, ya el resultado creo que estaba muy cantado, es básicamente la continuidad de la misma coalición que yo la califico de mafiosa y autoritaria que controla el Parlamento, donde se juntan lo peor de la derecha, el fujimorismo, Avanza País, etcétera, con lo peor de la izquierda, como el serronismo, incluyendo partidos entre comillas de centro, pero que claramente solamente trabajan para sus intereses, APP o Podemos o Acción Popular, por ejemplo. Lo increíble es que ese grupo que usted acaba de mencionar lo encabeza, lo lidera Fuerza Popular, que perdió las elecciones. Sí, es lo increíble, ¿no? Bueno, eso se debe pues a que la presidenta Dina Boluarte ha hipotecado su permanencia precisamente a esa coalición. Ahora bien, esa coalición se mantiene. Pero ahora esa coalición, digamos, ya ha perdido toda vergüenza y no tiene ningún reparo en poner como cabeza de la coalición, cabeza del poder legislativo, nada menos, a un personaje altamente cuestionado y respecto del cual existe muchísima evidencia de su vinculación por lo menos a dos mafias.
a la minería ilegal y a la tala ilegal. Está involucrado en ambos casos y él activamente ha promovido parte de esta legislación de la que hemos hecho mención hace un momento. Entonces han puesto un operador de estas mafias como líder del poder legislativo. Y por otro lado tenemos en el poder ejecutivo a una presidenta en realidad que es casi un títere del Congreso, que le debe su subsistencia y que ciertamente tarde o temprano va a tener que rendir cuentas por las violaciones a los derechos humanos de la que ella no puede salvarse en su responsabilidad. Muy bien. A quien le correspondía la presidencia del Congreso era Fuerza Popular y todo parecía indicar que iba a ser Patricia Juárez, pero la propia Keiko Fujimori, por un asunto estratégico, decidió que no, que sea mejor la vicepresidencia. ¿Qué habría detrás? Especulando, lógicamente. Sí, en principio, digamos, para explicar, la mesa directiva no es que le pertenezca a un grupo. Digamos, uno puede asumir de que la bancada más grande es la que tiene las mayores opciones de ocupar la presidencia, y si Keiko hubiese querido, sin duda, la presidencia la habría tenido seguramente la señora Patricia Juárez. Lo que yo creo que ha ocurrido es que eso también implica un desgaste. O sea, claro, estás en el primer poder, en la dirección del poder legislativo, pero eso también te pone como el pararrayos, digamos, estás muy exhibido, ¿no? Probablemente lo que quiere evitar es un desgaste de su propia fuerza, pensando ya un poco en las elecciones del 2026. Y además, no necesita estar en la presidencia para tener de facto el control del Congreso. Así es, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Por qué el Ministerio de Infraestructura? ¿Puede ser bueno, malo, es una buena idea? Es verdad que no lo debiera ser un gobierno de transición, pero en fin, más allá de eso, un Ministerio de Infraestructura, ¿qué le parece? Puede ser una opción técnicamente interesante. Digamos, hay dos posturas, ¿no? Pero creo que básicamente el mayor cuestionamiento que se le hace es que lo plantee precisamente un gobierno como ese. Podría ser una buena idea que en efecto se centralicen todas las grandes contrataciones del Estado en un solo sector, donde además se vele por la transparencia, por la probidad. Como idea no es mala, ¿sí? Ahora, el problema es si se va a poder ejecutar necesariamente con un gobierno tan débil, ¿no? Porque eso también ¿qué implicaría, no? Que tengamos como Estado peruano, como Poder Ejecutivo, una fortaleza a nivel del personal, a nivel de los recursos humanos, a nivel de gerentes públicos, etcétera, ¿no? Y esa es una cuestión que más bien se ha ido debilitando, ¿no? Uno pensaba cuando veía el gobierno de Pedro Castillo que se había deteriorado la función pública con él, y uno pensaba que no podía ser peor, y que con Dina Boluarte por lo menos en ese aspecto iba a mejorar, pero no ha mejorado en lo absoluto. Ha mantenido esa misma línea de total mediocridad, básicamente por las decisiones del gobierno. Entonces, claro, como idea suena bien, pero se podrá ejecutar, y si se ejecuta este gobierno con estas características, ¿lo va a hacer bien? Este gobierno yo creo que mejor no debería tocar nada, así como yo dije en alguna entrevista anterior que sería mejor que el Congreso no legisle nada porque todo lo que toque lo va a contaminar, y eso ha ocurrido. Yo creo que más o menos lo mismo se puede decir del Poder Ejecutivo, ¿no? Cualquier cosa que quiera hacer, incluso con buena intención, al final yo no sé si va a dar los resultados esperados. Muy bien. Para terminar este capítulo de los temas nacionales, creo que hasta este momento son 31 organizaciones políticas las que están inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones. Pueden aumentar en los próximos días o semanas, eso está por verse, pero también una impresión global sobre eso. Usted es protagonista incluso de esta carrera electoral que se acerca, que es la del 2026, porque pertenece a un grupo político que lidera el señor López Chau. Sí, en efecto, yo pertenezco al partido político Ahora Nación, que dicho sea de paso, la semana pasada el Jurado Nacional de Elecciones ya confirmó nuestra inscripción. Probablemente se inscriban otros partidos más. Sí, ciertamente podemos ver, digamos, desde dos perspectivas, ¿no? Lo anecdótico de Ahora Nación es que en algún momento, hasta hace algunos meses, se suponía que López Chau no llegaba a la inscripción ante el jurado. Bueno, probablemente estaban algo desinformados, ¿no? Y si me permite decirle, claro, uno puede decir, oye, no son 30 partidos, podrán ser 40 partidos, y seguramente la gran mayoría de esos partidos son meros cascarones, ¿no? Una diferencia que podemos decir de nuestra organización respecto y también hay algunas otras que somos un partido de verdad, es decir, con comités de verdad, con bases de verdad, donde la juventud, sobre todo la juventud universitaria, líderes estudiantiles de la UNI, San Marcos, la Universidad Nacional del Altiplano, la Universidad San Antonio Abad del Cusco, San Agustín de Arequipa, Jorge Basadre de Arequipa, José María Arguedas de Andahuaylas, etcétera, sobre todo públicas y del sur andino,
han contribuido grandemente a su formación. Entonces, sí es un partido de verdad. Obviamente, llegar a ser un partido consolidado es un trabajo de más largo aliento. Entonces, este no es un proyecto solo electoral. Sin ánimo de corregirlo, pero me parece que el Jurado Nacional de Elecciones, eventualmente, no sé si cada periodo, pero eventualmente vigila que los partidos mantengan sus comités a nivel nacional. Por supuesto, y ahí no tenemos ningún inconveniente porque tenemos comités reales. Y de hecho los partidos que son cascarones más bien pueden estar en dificultades. Y me parece bien que el Jurado Nacional de Elecciones haga esa fiscalización. Ahora bien, este no es un proyecto solamente electoral. La mayoría de partidos pues son básicamente herramientas que se construyen para una elección. Este partido tiene un proyecto, una visión de país y ciertamente pretendemos ser unos protagonistas en el próximo evento electoral. Varias veces usted está mencionando partidos cascarones, entonces le pido, mencione por lo menos uno o dos de ellos. Un partido que a mí me parece cascarón, por ejemplo, es el que se ha comprado el señor Carlos Añaños. Él se ha inscrito, se supone. Es Perú Moderno, creo. Pero es un cascarón absoluto. ¿Cuál es la mayor evidencia de ello? Toda la plana directiva de ese partido, toda, es absolutamente de la familia del dueño del partido, que es el señor dueño de estas frazadas Tigre, de esta fábrica de frazadas Tigre. Bueno, todos, la cuñada, los hijos, ¿no? O sea, absolutamente no hay una sola persona que no sea de la familia. O sea, eso ni César Acuña se atrevió a tanto. Pero eso no es ilegal. No es ilegal, pero da cuenta de que es un partido estrictamente familiar, o sea, de que no es un partido con estructura. O sea, si tú en tu partido pones a tu secretaria, a tu hermano, a tu cuñado, o sea, básicamente a los que se reúnen en tu casa en una reunión familiar, claramente no es un partido político, ¿no? Se supone que tiene comités y todo eso, ¿cómo lo han hecho? Por supuesto, pero como pasa con muchos partidos, esos comités son ficticios, son papeles, porque ¿qué es lo que se presenta en el Jurado Nacional de Elecciones? Un acta de fundación firmado por ciudadanos. ¿Quién verifica si efectivamente son militantes o no? Pero el jurado va a las regiones a comprobar eso. Claro, va a ver el local. O sea, la visita que hace el jurado es ver el local, está en la dirección, tiene algún símbolo. Y tocan la puerta y si no la abren, la consideran como que no existe. Claro, pero digamos, no es que eso sea pues también algo que no se pueda conseguir, ¿no? Puedes contratar a una persona para que esté atenta esos días y ya. O sea, a lo que voy es que así como ese, existen otros partidos que básicamente son cascarones. A ver, otro. Bueno, no sé, pues, ¿no? Hay uno que tiene el símbolo la llamita y probablemente yo diría más bien, ¿no? ¿Cuáles son los partidos que sí tienen cierta estructura, que sí, más allá de los matices que pueda haber? Por ejemplo, yo saludo la existencia de Primero a la Gente. Me parece que es un partido que sí han hecho el esfuerzo de construir un partido. Yo tengo discrepancias, por ejemplo, con Nuevo Perú, ¿no? Hay cosas que no respaldo en sus posturas, pero no puedo negar que es un intento de ser un partido más o menos que representa una línea ideológica, ¿no? O sea, por decir algunos, ¿no? Muy bien. ¿Podemos hablar de Venezuela? Por supuesto. ¿Qué le parece? Bueno, lo primero es afirmar lo siguiente, ¿no? El problema de Venezuela no es solamente de esta elección. Hace muchos años, desde la época en que vivía Hugo Chávez, en realidad, Venezuela ya es un régimen autoritario, ¿no? Solamente que no es la típica dictadura militar que había en el siglo XX, ¿no? Donde claramente se evidenciaba, oye, esta es una dictadura, como Cuba, sino forma parte de las nuevas formas de autoritarismos que son una especie de dictaduras disfrazadas de democracia porque tienen elecciones. Entonces, que es como lo fue el PRI en México, por ejemplo, en el siglo XX, durante 60 o 70 años. Okay. Entonces, es un régimen claramente autoritario. Una dictadura disfrazada de democracia hace elecciones y respeta los resultados si es que gana, ¿no? Y de hecho hace todo para ganar, controla todo, apresa a los opositores, controla los medios, evita veedores internacionales. Y si pierde, pues hace que su organismo electoral totalmente controlado simplemente fragúe el resultado, que es lo que ha ocurrido. Entonces, claramente yo creo que respecto de Venezuela toca que los demócratas sean de izquierda, derecha o centro, y sobre todo los de izquierda, ¿no? Sean firmes en no pasar por agua tibia lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que yo sí lamento que algunos líderes de izquierda, cuando se les pregunta sobre Venezuela, dicen ya el pueblo de Venezuela, oye, pero es evidente todo el fraude que está ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿qué se refiere a Verónica Mendoza? A muchos líderes de izquierda que están opinando estos días y que están saludando el triunfo del pueblo
venezolano, o que cuando se les pregunta por quién vas a votar, o qué haces entre Nicolás Maduro y su dictadura y la oposición, y dicen no puedo tomar partido. Cuando estamos en una situación de esta envergadura, cuando lo que se va a combatir es un régimen, tú no puedes ser neutral. Así la oposición no sea de tu signo político. Si tú eres de izquierda y la oposición es derecha, bueno, es preferible esa derecha democrática a una dictadura así sea de izquierda. Entonces yo creo que hay una deslealtad en general de muchos de nuestros líderes, y pasa lo propio en la derecha, respecto de no cuestionar a gobiernos autoritarios cuando son de su signo, ¿no? De acuerdo con usted, pero digo, no tiene mucha autoridad moral, fuerza popular para señalar con el dedo al dictador Maduro. Ah, por supuesto que no la tiene, porque yo creo que es ahí donde se mira la consecuencia. Como no tiene autoridad, aquel líder de izquierda que avala a Maduro, ¿con qué autoridad luego puede cuestionar a Fujimori, a Pinochet, o incluso con qué autoridad puede cuestionar a la dictadura parlamentaria que existe en el Perú? Acá sí se llenan la boca diciendo lo que es cierto. Vivimos en una especie de dictadura parlamentaria, pero tu discurso se cae si no eres consecuente cuando te tapas los ojos frente a lo que pasa en Venezuela. Ha sido muy amable, doctor. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Ha sido Carlos Magno Salcedo. Nos vamos a la pausa de inmediato y regresamos con más en Pulso Informativo.